Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí en la sala de mi casa, estoy comiendo la media mañana y es que estoy pensando mucho y es que por fin me animé a comenzar el video de ese libro, Magdalena, Historias de Colombia de Wade Davis. Ya les he hablado de él en otros videos anteriores, también en el Instagram les leí una partecita. Me debatí mucho pensando en si hacía el video de este libro y a veces me sentía muy animada, pero a veces el libro se siente tan duro que luego ya no quería hacerlo. Entonces era un constante tire y afloje, pero ahora que me decidí, pues ya voy a empezar, ya voy casi por la mitad del libro. Entonces ya la parte de las imágenes, eso siempre es muy emocionante porque uno ya entiende a qué se refieren, sabe de qué son estas fotos y no sé, es algo como que pasa siempre que un libro tiene imágenes, pero en este caso, bueno, ya se me hacía más difícil porque ya se me han acumulado muchas cosas que he aprendido y sobre todo muchos sentimientos que se vuelven complejos de explicar porque ya están como dentro de uno y es difícil sacarlos, pero lo intentaré porque sí creo que vale la pena hablar de ese libro y cuando esté en mis momentos flojos, pues de todas maneras trataré de hacerlo también hasta que terminemos esta lectura. Ese libro fue escrito por Wade Davis. También les había contado, fuimos a una conferencia en el Jardín Botánico y lo pudimos conocer. El libro está firmado y él es un canadiense, un antropólogo y biólogo. Él ha visitado muchos países, pero definitivamente Colombia es su favorito. De este país se enamoró y también les leí en el Instagram una partecita en la que él explica como que fue el país en el que encontró la libertad y les cuento muchas cosas increíbles que hizo en este país que de verdad era un aventurero total. Y bueno, ha hecho un gran trabajo de investigación, de divulgación en el país y pues la tesis principal de este libro es como lo dice aquí atrás, el río Magdalena es la principal razón por la que Colombia existe como nación. El libro está dividido en tres partes, es todo su recorrido por el río Magdalena, todo su viaje que creo que duró 5 años. Está en el Alto Magdalena, el Medio Magdalena o Magdalena Medio y el Bajo Magdalena. Cada uno viene con sus mapitas, las ciudades que se van recorriendo y yo voy más o menos ya por la mitad del Medio Magdalena. El libro fue publicado en inglés en el 2020 y el título original es Magdalena River of Dreams. Y claro, es porque el Magdalena es este río que recorre toda Colombia, es el más grande, muy importante, fue también como una autopista de comercio, de pesca, el sustento de muchos pueblos, una variedad de naturaleza hermosa, pero al mismo tiempo para los colombianos también representa mucho dolor. Entonces querían que en español el título no fuera solo El río de los sueños, sino que se cambió el nombre a Magdalena, Historias de Colombia. Y podemos ver todas estas perspectivas, esas perspectivas de abundancia y también esas perspectivas de pobreza y dolor. Entonces fue como una decisión editorial importante que se tomó al respecto y me parece muy acertada, creo que me gusta, aunque me parecía muy de mucha ensoñación el otro título, creo que este sí es un título más real porque son historias, no es una sola historia la que nos cuenta este río. Entonces sean bienvenidos a esta cosa en la que me estoy embarcando que no sé qué es. Ahora siento que me cuesta mucho hablar de ese libro, pero creo que vale la pena y pues espero que disfruten mucho de este video. Yo voy a tratar de seguir organizando mis pensamientos, mis emociones para darles una muy buena idea de lo que trata este libro y antojarlo sobre todo de leerlo, que es algo que vale muchísimo la pena. La primera parte del libro, El Alto Magdalena, me gustó mucho. Y sobre todo hay unos textos antes de empezar como tal esa parte que son el prefacio y otro texto. Y me parece que esos textos como que lo preparan a uno para que uno empiece a amar ese libro. Son textos que son muy inspiradores, nos ayudan como a conectar
con la historia del autor y con la historia del río y por qué quiso hacer este libro, y creo que wow, sí, calan muy hondo y uno se emociona mucho con ellos, con lo que ya viene, entonces uno ya quiere saber qué es lo que va a tratar en este libro por eso. En la primera parte del libro está con su primer acompañante porque lo que él va a hacer es un recorrido por todo el Magdalena y comienza en el Alto Magdalena, que es en el macizo colombiano. Ahí nace este río. Aquí tenemos a su primer acompañante del viaje a través del río, porque lo que él va a hacer es recorrer el río por todo el país y contar historias de las personas que hay allí y contar historia del país. Y entonces con su primer acompañante está en el macizo colombiano, al sur del país, porque el río corre de sur a norte. Y ese acompañante es William Vargas, y pues la manera en la que él lo describe es un botánico brillante. Él dice que es como un regalo para el país. Y pues sí, esta parte es súper inspiradora botánicamente. O sea, habla de una variedad que hay en el país, de tanta abundancia y de tanta belleza. Nos cuenta, por ejemplo, que en Europa para un botánico descubrir una planta es como la cúspide de su carrera, pero en cambio aquí eso es algo que pasa casi cotidianamente, y por todo el camino William se iba recolectando plantitas y muestras y cositas para luego estudiarlas. Entonces toda esa parte se sintió como muy bonita. También nos hablan de la coca, pero como una planta y sus infinitas bondades. Una de ellas es que tiene, por ejemplo, mucho calcio y da demasiada energía, entonces era como una planta súper apropiada, era como un regalo que las personas en el campo que no podían estar tomando leche u otras cosas pudieran tener esta planta. Además, en su manera de planta pues no genera ninguna adicción. También nos habla de las mulas y de cómo el país se construyó al lomo de mula, como él dice. O sea, no había otra manera de transportar las cosas en un terreno tan complejo como es Colombia. Solo las mulas podían subir y bajar las montañas en la manera que lo hacían, y todo se transportaba por ahí. Por ejemplo, nos cuenta del puente de Occidente, que es un puente colgante sobre el río Cauca, y de cómo los cables con los que lo construyeron no podían cortarse, entonces tenían que traerlos completitos, y entonces armaron como un tren de mulas, haciendo que cada mula, haciendo como rollitos, y cada mula cargaba como 100 kilos, y luego se lo pasaban a la próxima y a la próxima, y era un tren de mulas, y todo lo transportaban ahí, y así transportaban todo. Entonces esta parte también fue muy impresionante. Una parte que también me gustó fue la parte de Gonzalo Mejía, un emprendedor. Todo comenzó como con la aviación, pero no le funcionó muy bien la parte de la aviación, y luego hizo taxis, luego con el teatro, luego con el cine, y wow, se le deben un montón de emprendimientos que tenemos hoy en día todavía, y esa parte me gustó mucho. De hecho, creo que una película que se llama Me llevarás en ti es sobre él, y bueno, como sobre la parte de la aviación, que de hecho fue la parte que al parecer menos le funcionó, pero no sé, tengo que ver la película, buscarla por ahí. Por supuesto, todo lo que nos cuentan está permeado como por la violencia, desde que él nos empieza a contar cuando estaban los indígenas allí, las guerras con los españoles, el misterio que hay en San Agustín. Todo esto tiene violencia hasta la época de la violencia, y luego el narcotráfico. Entonces, lastimosamente, la violencia es como transversal a la historia del país, y apenas ahora, hace unas décadas, es que estamos como resurgiendo, y desde hace poquito también con el acuerdo de paz, todo está como tomando una dirección distinta apenas ahora. El autor decía en una conferencia que es que a veces los colombianos se sentían como culpables de no conocer su país y de no conocer como las maravillas de las que hablan a veces algunos extranjeros que vienen, pero es que la verdad es que no se podía andar por el país, y apenas ahora es que se está pudiendo. Entonces como que tranquilos que ya tenemos nuestro momento de conocer la tierra y valorarla. También nos cuenta de que el río no es lo que era antes. Antes su abundancia era exageradísima. Los niños estaban jugando en la orilla y cogían con la mano los bocachicos, e incluso habían otros peces que ya no están y que al parecer solo habitaban ahí. Ahí hay una situación, y es también como la esperanza de recuperar el río, porque todo esto ha sido por la contaminación, por algunas represas que cortaron como estos puentes como de flujo de la naturaleza y de los peces. Entonces nos cuenta dos ejemplos de dos ríos que se han logrado limpiar, que son el Hudson en Estados Unidos y el Támesis en Inglaterra. Entonces como que todavía hay esperanza, y además para las personas también tiene un gran valor limpiar el río, descontaminar el río. Por ejemplo, dicen que limpiar el río es limpiar el alma del país,
porque este río también transportó comercio, ayudó al país a crecer. Como les dije, la tesis del libro es como que el país existe gracias a este río, pero al mismo tiempo el río fue un cementerio, fue un transporte de cuerpos y fue un reflejo de toda la violencia. Entonces hay mucho que sanar ahí, mucho que limpiar. Entonces por eso las personas asocian mucho como ese proceso de paz con también limpiar el río y volver a él. Entonces bueno, esta primera parte me gustó mucho, fue conocer como una parte del país en cuanto a la diversidad, toda entretejida con la historia, y cómo ir a los lugares. Por ejemplo, a William, este botánico que les cuento, de pequeño le apodaban el sabio Caldas y esa era como su admiración. Y pues de hecho fueron como a lugares que fueron súper importantes en la historia. Fueron a la casa del sabio Caldas, que ahora es como de la familia. Entonces es como wow, es ir a los lugares donde se vivió la historia, es recorrerla, sentirla allá, como verla directamente, y eso es como lo que transmite el libro. Entonces la verdad que se siente muy, no sé, como que da mucha perspectiva. Es demasiada información la que estoy recibiendo y me está gustando mucho a pesar de todo. Y pues a veces hablar del país propio es muy difícil porque uno siente como una gran responsabilidad. Bueno, yo lo siento así. Entonces me quedo con que esta primera parte del libro me gustó demasiado, me encantó. Ya voy por la mitad de la segunda parte, que es el medio Magdalena. El Magdalena medio, sí. Y pues esta parte está siendo más dura. Pero ya cuando la termine voy a tratar de reunir mis ideas para contarles, pero esta está resultando la parte más dura de leer, la verdad. Ya no sé con qué me van a salir en cada capítulo. Y pues eso es lo que les cuento por ahora. Sí me he llevado mucho más tiempo del que creí leyendo el libro, pero en parte fue como por todo el bloqueo que tuve en los meses pasados, pero de verdad que el libro es muy fácil de querer. Dicho en las palabras que han usado otras personas para escribir el libro, es como una carta de amor a Colombia. Creo que ya terminé por hoy mi lectura, la voy a dejar aquí. Tuve una tarde productiva de lectura, así de esas que me gustan, pero me acabaron de mandar una tarea y creo que me voy a poner a hacerla porque mañana no voy a tener tiempo y es para pasado mañana. Em, Terminé la parte del Magdalena Medio, una parte muy dura de leer, pero ya organizaré mis pensamientos. Por eso también quiero parar aquí, porque como que se me va acumulando la información y lo que pienso y lo que siento, y es muy abrumador. Entonces voy a dejarlo aquí. Ya vamos para la última parte del libro, el Bajo Magdalena, y pues estoy muy emocionada por lo que me puedo encontrar en esta parte del libro, porque sigue siendo toda una sorpresa, como un país nuevo para mí. Entonces nos vemos después. El medio Magdalena, ¿qué les digo? Para esa parte ya estaba más o menos sabiendo cómo era la dinámica del libro. Él te coge el corazón, te lo estripa, te lo tira al río, te dan ganas de llorar, después te lo saca, te lo limpia, te da esperanza y te dan ganas de llorar, pero ya como de admiración. Esta definitivamente hasta ahora fue la parte más dura de leer. Yo ya no sabía con qué me iba a encontrar en el siguiente capítulo. Nos contaron la historia de Río Claro y por todos los cielos, porque esa historia no es más conocida. En verdad que es una historia de un resurgir, es una historia de violencia, pero a la vez de rescatar este terreno y la vida de estas personas. O sea, no. Yo quería salir corriendo para allá cuando terminé esta parte. Después nos hablan de Medellín
Y personalmente yo nunca había buscado información de Pablo Escobar, solo lo que uno escuchaba, lo que me llegaba. Y pues por eso leer aquí cosas de Pablo Escobar y todo lo que pasó en Medellín, que fue como el foco, eh, fueron primicias para mí. Fue un sub y baja esta parte de la historia, y también todo lo que pasó en esta época, en los 80s, tocó todo el país. El narcotráfico manchó todo el país y las consecuencias fueron nefastas y hoy en día lo siguen siendo, pero la forma de Medellín resurgir, de salir de las cenizas fue wow. Hubo que hacer sobre todo un trabajo en la arquitectura, hicieron parques, biblioteca por toda la ciudad, hicieron parques. También nos cuentan una parte en la que van a modificar el jardín botánico porque este estaba rodeado como por un muro blanco, y pues los habitantes del barrio detestaban este muro porque parecía como una casa de ricos. Ellos se sentían como aislados de ahí, un lugar que no era para ellos, a pesar de que la entrada siempre fue pública y gratis y todo esto. Entonces también hay una historia ahí porque querían tumbar el muro, el jardín estaba en quiebra, la alcaldía como que tuvo que comprarles una parte, hay algo aquí, pero el caso es que cuando pudieron como llegar a acuerdos y hacer todo esto, invitaron a las personas del barrio para que tumbaran el muro con ellos y pues hicieran como una catarsis. Y pues ahora los límites, pues sí hay una barrera para proteger el jardín, pero ellos lo llaman como una barrera transparente. Es una malla, entonces digamos el aire pasa, tú puedes ver a través, es una muralla transparente y la entrada sigue siendo gratis. Finalmente nos hablan del metro y del metrocable, y de cómo el metrocable logró unir también a estas personas que estaban en las partes más altas de la montaña. También nos hablan de puentes que se hicieron en los lugares, lo que se llaman las comunas, pero en verdad en Medellín todos los barrios son comunas, pero se les suele llamar así a las que quedan arriba. Y digamos que en estas a veces hay barrancos, y pues todo esto dividía la sociedad allá y hacía que las bandas se pudieran tomar lugares, pero construyeron puentes, y estos puentes pues fueron literales y también fueron como simbólicos para unir a la comunidad de allá. Y pues luego con el metrocable y toda esta posibilidad de la mejora del transporte, cambió también totalmente. Entonces me pareció muy bonito todo este capítulo, ha sido también de mis capítulos favoritos, y también representa de alguna manera lo que le ha tocado hacer a todo el país, un resurgir de las cenizas después de tanto dolor, tanto miedo, salir adelante, levantarse de esos golpes. Entonces como que representa también todo esto que ha sido nuestra historia. Luego en el libro continuamos, él se interna ya, vuelve como al cauce del río y se interna en estos pueblos y puertos que hay alrededor. Y esa parte es muy dolorosa, es pura violencia. Allí teníamos los grupos armados, las guerrillas por un lado, los paramilitares por otros y el ejército por otro, y en la mitad estaba el pueblo, y toda esa gente se estaba peleando por el pueblo, por las personas, por los terrenos, y les hicieron cosas horribles, de verdad que no hay palabras. Yo no sé poner esto en palabras, Wade lo hizo muy bien y nos describe todo esto con tanta honestidad. La verdad es que es asqueroso, es asqueroso y no hay otras palabras, porque es que también fue asqueroso lo que hicieron, y todo esto tiene que doler y molestar. Al río lo han llamado el cementerio más grande del país, y se refiere como a esa época, y es que todos los días bajaban cuerpos. Y esto me lleva a un tema, y es que estaba prohibido sacar estos cuerpos de ahí o recoger los cuerpos, incluso en los pueblos, en las calles del pueblo. Y llega un momento en el que la gente comienza como a desafiar esta orden, y comienzan a rescatar a los muertos y a adoptarlos. Ellos se encargan de sepultarlos o de sepultar lo que quedaba de ellos, de cuidar su tumba y todo esto. Entonces hay mucho debate alrededor de este tema, pero yo me quedo con la valentía que esto exigía. También en medio de todo esto, como ha sido como característico de la narración del libro, al final nos dejan como con una pequeña sonrisa, y es que las historias aquí se tornan muy sobrenaturales. Hay perdones otorgados a asesinos, a personas que parecía que no se merecían este perdón, que era un perdón imposible de dar, y pues hay historias de perdón aquí. Hay también cosas buenas que pasaron que no tienen explicación humana, y también hay enfrentamientos de personas que digamos que confrontan a las FARC,
y las cosas salen bien, se podría decir. Hay por ejemplo una historia de un conservacionista que se encarga de cuidar a los manatíes en la zona ya al final del medio Magdalena, cuando ya va a empezar el bajo Magdalena, y él se enfrentó varias veces a las FARC, y una de ellas fue que él se encerró en su casa a ver el mundial y le tocaron la puerta y él no quería abrir, pero bueno, ya lo estaban incomodando tanto que se fue y abrió, y vio que eran pues estos hombres y él los regañó, él les dijo que cómo se les ocurría interrumpirlo en un partido del mundial, que estaba muy ocupado, que qué querían. Entonces ellos le preguntaron como que si de casualidad podían ver el partido con él, y entonces les dijo que sí, pero que dejaran las armas afuera. Ellos accedieron, así fue, se sentaron en la sala, vieron su partido, y cuando se acabó el partido se fueron y dejaron el pueblo en paz. Entonces, como él ya se había enfrentado varias veces a ellos sin que, digamos, le pasara nada, porque las consecuencias de esto siempre habían sido horrendas, le preguntan como que él cómo hacía para hacer esto, y él decía: tengo un padre que se llama Dios y que camina conmigo a todas partes, y como que de ahí sacaba esa fortaleza. Entonces todo al final está lleno como de estas historias, de estas pequeñas luces, resurgires, no sé cómo llamarlo, estas cosas que nos dan otra vez esperanza. Yo estaba muy confundida cuando terminé esta parte del libro porque fue demasiado dura y no sabía cómo sentirme, pero creo que me quedo como con un sentimiento de agradecimiento de que estas historias puedan ser conocidas, de que podamos aprender de nuestra propia historia, incluso de las partes más crudas y dolorosas. Y también algo bueno es que a veces yo iba leyendo y podía ver que hay cosas que han cambiado. Podía poner como que esto ya no pasa, esto ya se está haciendo, en esto ya se está trabajando, y pues creo que eso da esperanza, un poquito de tranquilidad de ver que las cosas sí están cambiando, y de que también conocer esta historia nos amplía la perspectiva para estar abiertos a estos cambios. Entonces sí, me quedo como con eso. Ya estoy muy contenta de comenzar la tercera parte, que es ya el Bajo Magdalena. Ya vamos como para la costa, por así decirlo, ya hacia la desembocadura del río. Y pues ya les estaré contando más sobre este libro que está resultando ser todo un viaje al corazón. Continuando con esta obra maestra, ya estoy en la tercera parte y comenzamos hablando de la cumbia. Hay mucha historia detrás, historia de esclavitud y de libertad. Es como un contraste, pero el punto y la cosa que nos queda hoy sobre esto es que estas personas, estos pueblos que se estaban liberando, se iban a asentar a orillas del Magdalena, ya al norte del país, y con sus ritmos de tambores, una mezcla de ritmos africanos con indígenas, se fue creando algo que es la cumbia. Y la cumbia es conocida por ser como la madre de toda la música colombiana, y al mismo tiempo, si la cumbia es la madre de la música colombiana, pues la madre de la cumbia es el río Magdalena. Entonces toda esta parte está, la verdad, deliciosa. Yo me puse a escuchar música un rato y wow, no, la música colombiana es muy bonita, la verdad. Búsquenla y no se resistan a moverse un poquito. Yo soy muy tímida y me da mucha pena bailar, pero cuando uno escucha esta música, aunque sea mentalmente, uno como que quiere moverse. Entonces esta parte me está gustando mucho y la estoy disfrutando. No sé con qué me van a salir, cuándo me van a arrugar el corazón, pero por ahora quería compartirles que estoy leyendo una parte muy feliz del libro. Bueno, al final de este capítulo, que se llama La Gran República de la Naturaleza,
nos hablan de Simón Bolívar y de dos inspiraciones que él tuvo. Una fue Napoleón y otra fue Humboldt. Y la parte de Humboldt me encantó. Nos hablan primero de Simón Bolívar, que fue, digamos, una familia que era rica y estaba más o menos a salvo de las cosas que la corona española estaba imponiendo por ese tiempo aquí. Es descrito como un imperio opresor, asfixiante y muy avaricioso que prácticamente estaba drenando el continente. Y aparte de todo estaba asfixiando a las familias con impuestos cuando pues a duras penas podían trabajar, entonces era algo que no era sostenible. Y nos dicen que de alguna manera Simón Bolívar y su familia pues estaban exentos de esto porque era una familia muy rica y hasta pudieron comprar títulos nobiliarios, entonces digamos que los dejan más o menos en paz. Como todas las personas, es una persona gris, tiene sus altos y sus bajos, pero me gustó mucho lo que nos contaron aquí, digamos una parte muy buena, fue como la raíz de todo este deseo que él quiso de ser libertador, y es que él fue a la coronación de Napoleón y pues allí, pues sí, todo lo calificaron como muy estrambótico, pero en el fondo a él esto le pareció como algo audaz. Y pues bueno, luego su relación con Humboldt, que es el naturalista viajero, fue la parte que más me gustó y me parece que es la base de todo lo que él quiso hacer después aquí. Él fue a París y allí se hospedó en el apartamento de Humboldt y él le prestó sus diarios. Aquí se crean como unas 4000 páginas de los diarios que tenía de América, y pues todo esto echó raíces tan profundas en Simón Bolívar que él quiso regresar acá a liberar esta tierra porque le generó como un sentido de pertenencia, vio el tesoro que esto era, lo valiosas que eran las personas, porque Humboldt nos habla de las personas, sus costumbres, cómo cuidaban la tierra, la importancia del río, que es algo que también él tuvo presente siempre en su campaña libertadora, y también nos hablan de la riqueza natural. Entonces todo esto hizo que en Simón Bolívar hirviera, aquí lo dicen como un odio pues por todo este imperio español, y quería deshacerse de ellos. Y pues bueno, ya más adelante nos cuentan que su campaña fue pues de miedo, fue un terror. También otra vez el río se convirtió, como ya nos lo habían mencionado antes, solo que esto pasó cientos de años. Primero, el río era un cementerio otra vez de cuerpos de las personas realistas que estaban con la corona y se oponían a toda esta campaña libertadora de Simón. Entonces, me encantó toda esta parte de Humboldt, más que todo por Humboldt, por lo que nos contaron de Humboldt, pero me gustó mucho que esa fue como la semilla, en verdad, de lo que luego quiso hacer Simón Bolívar. Y me pregunté también por qué en el colegio nunca me dijeron esto, o sea, en las biografías esto no estaba. Y wow, para Humboldt el futuro de las naciones estaba ligado a la naturaleza, al futuro de la naturaleza y al trato que le daban a la naturaleza. Y él ligaba todo este abuso y toda esta, como el no valorar esto, como algo que predecía la caída del imperio. Si aquí nos dicen que empuñando su pluma como un puñal, su tinta amarga como la bilis, Humboldt denunció las consecuencias ecológicas del régimen colonial español, el trato inhumano a los esclavos y nativos y la corrupción sistemática de un gobierno colonial basado exclusivamente en la inmoralidad. Entonces sí hizo unas denuncias fuertes a esto. Y aquí encontré la frase que Humboldt decía que no veía diferencia entre el destino de las naciones y el de la naturaleza. Para él estas dos cosas estaban unidas. Y finalmente Simón Bolívar se hizo esta pregunta de que cómo era posible que un continente dotado de tanta abundancia se mantuviera tan oprimido y pasivo. Entonces, como ven, aquí fue lo que le hizo el clic, y pues me encantó toda esta parte. Y pues me encantó toda esta parte de que la liberación era también una liberación a la naturaleza, y andaba con los diarios y los mapas de Humboldt en todas sus campañas. Eso le ayudó mucho porque él ahí describía las costumbres de la gente, las partes navegables del río, entonces era como su guía. Y pues aunque no se volvieron a ver después de que estuvieron allí en Francia, él siempre estuvo como en su mente y fue un referente que tuvo. Bienvenidos a esta última actualización de Magdalena. Ya terminé el libro, ya le pegué las banderillas, miren cómo quedó. Ya este libro es mío, más que mío, y ya tengo como todo mapeado, pues todo lo interesante que quería resaltar con esas banderillas, porque donde hubiera puesto una en cada cosa me hubiera acabado todos los paquetes que tenía.
Incluso me tocó partir algunas a la mitad porque ya no me iban a alcanzar. Pero pues de alguna manera eso también es un indicador de cuánto me aportó este libro, de cuántas cosas hay que quiero volver a rescatar, volver a visitar, cuántas cosas quiero recordar que sean fáciles de volver a encontrar. Así hago que el libro sea como muy navegable y pueda volver varias veces a él, porque pues esa es la idea y esto lo va a facilitar. Al final del libro, digamos que el tono se vuelve un poquito, es que no sé cuál es la palabra, pero como que decae un poquito. Creo que lo último que les había contado era como la influencia que tuvieron Napoleón y Humboldt en Simón Bolívar, pero que esa relación que tuvo con Humboldt en particular me encantó. Y después de esto ya nos hablan como de la caída que tuvo Simón Bolívar, todos los problemas que tuvo para liderar el país y toda esta zona de la Gran Colombia que liberó. Entonces hay como una decadencia, todo está muy mal, todo es mal. Nos cuentan como de alguna manera él estaba volviéndose lo que no quería hacer, estaba reemplazando de alguna manera a los españoles, estaba dándole la espalda a la democracia y quería más o menos poner una dictadura. Entonces, bueno, esto le generó muchos problemas y la verdad es que el final de su vida fue miserable, y aquí nos lo cuentan de una manera tan nostálgica, tan triste, que da pesar, da como lo que llamamos aquí como un guayabo, porque el tipo pues había dado todo para esta campaña libertadora y pues luego acaba así, por problemas que en parte él mismo se buscó, pero ahí está la cosa de que, ay, ¿por qué fue así? ¿Por qué tenía que terminar así? Entonces, de alguna manera pues también duele. Y al final también nos hablan ya en el último capítulo un poquito de Gabriel García Márquez y de también como una negatividad, una idea que él tenía de como que el río ya estaba muerto y para él ya el país como que no tenía pues sentido. Con el hecho de que el río ya estuviera tan maltratado, para él ya se habían como muerto sus ilusiones y pues sí, tenía como una mirada muy desesperanzada al respecto. Entonces bueno, el final del libro es como, por eso les digo, un poco decayente, creo que es la palabra, decae un poquito y, y sentí que se me acabó como muy abruptamente, como que terminó. Sin embargo, al final, en las últimas páginas, vuelve a reiterar la importancia de que cuidar el río es cuidar el país, limpiar el río es limpiar como el alma del país, la historia del país, y que la conexión que hay en la historia del país y el río es innegable, y pues por eso hay que cuidarlo tanto, porque el río nos permitió sobrevivir como nación. Es como la idea principal y con lo que vuelve a cerrar el libro. Entonces les digo que me leí hasta los agradecimientos y la bibliografía, porque la bibliografía es como un ensayo bibliográfico. Entonces ahí hay más información y hay cosas que quedaron fuera del libro pero están ahí. Entonces les digo que me leí todo, incluso se me quemó la arepa, el desayuno leyéndome este final, les voy a mostrar. Y pues ahí en todo el final, en todo esto último que leí, pues vuelve a levantar un poquito los ánimos. Sin embargo, no es la responsabilidad del libro levantarle a uno los ánimos. Es un libro del que se aprende mucho, es un libro que duele mucho también, pero te deja como una esperanza y te deja algo pendiente, algo que tener en mente. Yo no he visto el río Magdalena con mis propios ojos, pero pues el día que lo vea van a venir a mí como tantos sentimientos de que este río carga con tantas cosas, tanta historia, y todo lo que leí aquí pues va a venir a mi mente. Entonces sí nos deja como en mente con el pendiente de la importancia de conocer nuestra historia, de leer libros como estos, de ir a buscar más, de cuidar la naturaleza, porque también es un mensaje ambiental, y en fin, como de hacernos preguntas y escarbar por el pasado de nuestra nación. Todavía tengo la mente como muy cargada de cosas, pero es un libro recomendadísimo, léanselo con calma. Esta iba a ser mi lectura solo para julio porque era el mes en el que me gustaban estas cosas, pero se me fue hasta septiembre y pues no me arrepiento para nada porque siento que lo asimilé tanto, lo viví todo.
que me arrugara el corazón, que me lo pusiera otra vez calientito y me llenara de esperanza, y es un sube y baja, pero al final uno queda bien. Les digo, gracias por haberme acompañado en esta super lectura. Creo que va a ser uno de mis libros favoritos del año, por todo esto que me deja, por tanto que me hizo sentir y pensar, y espero que puedan tener la oportunidad de leer esta joya. También pueden buscar las conferencias del autor, hay muchas en internet, en YouTube, o algunas lecturas, algunas columnas creo de periódico que hay sobre algunas personas que aparecen aquí. Les voy a dejar abajo en la descripción muchas cosas que me encontré, cosas que leí, otros videos, para que también puedan empaparse un poquito de este tema y sientan un poquito de lo que yo sentí. Ahora sí, nos vemos en el próximo. ¡Chao!